Aléjate de mi hijo, viejo asqueroso. No te quiero cerca de él. El grito desgarrador de Roberto, un empresario millonario y arrogante, cortó el aire festivo de aquella tarde soleada como si fuera un disparo a quemarropa. La música se detuvo al instante. Todos los invitados, con sus copas de cristal fino y sus trajes de diseñador, se giraron horrorizados para ver la escena. Allí, en el suelo, yacía don Elías, un anciano de 80 años con la ropa raída y las manos temblorosas, intentando levantarse mientras la grava le lastimaba la piel. Roberto lo miraba desde arriba con una mezcla de furia y profundo asco, limpiándose la mano en su saco impecable como si hubiera tocado basura radiactiva. ¡Seguridad! ¡Saquen a esta rata de mi jardín antes de que nos infecte a todos!, bramó el padre, humillando al anciano frente a 100 personas que comenzaron a murmurar y reír. Pero Roberto no sabía que, en ese preciso instante, su arrogancia lo estaba cegando ante la verdadera tragedia. Mientras él gritaba e insultaba al único ser humano que intentaba ayudar, nadie se dio cuenta de lo que ocurría a sus espaldas. Nadie vio la pequeña sombra resbalar hacia el agua oscura y profunda del lago artificial. Segundos después, ese viejo loco, al que todos despreciaban, sería la única diferencia entre la vida y la muerte. Y el silencio que inundaría el lugar no sería de paz, sino de la culpa más devastadora que jamás hubieran sentido. Para comprender la verdadera magnitud de la tragedia y del milagro que estaban a punto de suceder aquella tarde, primero es necesario mirar detenidamente las manos de don Elías. Eran manos grandes, toscas, mapas geográficos vivientes de 80 años de trabajo forzado, marcadas por profundas cicatrices de quien levantó muros bajo el sol abrasador, plantó jardines enteros y cargó el peso del mundo sobre sus hombros sin soltar jamás una queja. Pero en aquella mañana de sábado, esas mismas manos temblaban incontrolablemente mientras intentaban sostener una taza de café aguado y frío. Elías vivía en una pequeña choza de madera podrida y láminas de zinc en los márgenes olvidados de la ciudad, un lugar donde el viento se colaba por las grietas sin pedir permiso y donde el silencio era su único compañero constante desde que su esposa, la dulce Mariana, había partido hacía ya 5 años. La soledad de Elías no era simplemente la ausencia de personas, era una entidad física, pesada y densa, que se sentaba con él a la mesa cada mañana y dormía a su lado en el colchón vencido cada noche. Se despertaba todos los días antes de que saliera el sol, un hábito antiguo que su cuerpo se negaba a abandonar, aunque ahora ya no tuviera empleo, ni jefe, ni horarios que cumplir. Lo único que le quedaba era la imperiosa necesidad de sobrevivir un día más. Ese día en particular, la despensa estaba dolorosamente vacía. No había pan, no había arroz, solo el eco sordo de un estómago que había aprendido a no reclamar demasiado fuerte. Elías se vistió con su mejor camisa, una prenda de cuadros descolorida que había visto tiempos mejores décadas atrás, y se calzó unos zapatos cuyas suelas estaban gastadas hasta tocar la goma fina, casi inexistente. Se miró en el trozo de espejo roto colgado de un clavo en la pared. Sus ojos, nublados por las cataratas y el cansancio acumulado, aún guardaban un brillo de bondad inquebrantable que la pobreza extrema no había logrado apagar. «Vamos, viejo», se murmuró a sí mismo con voz ronca y rasposa. «Dios proveerá, como siempre lo hace». Tomó su viejo costal de tela, donde solía recolectar latas de aluminio y botellas de plástico para vender en el centro de reciclaje por unas pocas monedas, y salió a la calle. El mundo exterior era ruidoso, rápido y hostil, un lugar donde los hombres como Elías se habían vuelto invisibles, fantasmas de carne y hueso que la sociedad prefería no ver para no sentir la incomodidad de la culpa.
El destino de Elías aquella mañana era la urbanización Los Álamos, un barrio de lujo cerrado que quedaba a solo unos kilómetros de su choza, pero que parecía pertenecer a otra galaxia. Mientras caminaba, sintiendo cómo las piedras del camino irregular lastimaban sus pies cansados, observaba la transición cruel del paisaje. El asfalto agrietado y las casas sin repellar daban paso a avenidas amplias, perfectamente pavimentadas y arborizadas, flanqueadas por mansiones imponentes protegidas por muros altos, cámaras de seguridad y cercas eléctricas. Elías conocía bien aquel lugar, mejor que nadie. 30 años atrás, él había sido el jardinero jefe que diseñó y cuidó los jardines de muchas de esas casas. Él conocía la tierra de aquel barrio mejor que los propios dueños que ahora vivían allí. Sus manos habían plantado los robles gigantescos que ahora daban sombra a los autos deportivos importados. Sus dedos habían cuidado con ternura las rosas que ahora adornaban los jardines prohibidos. Había una ironía cruel y punzante en tener que caminar como un extraño, un intruso sospechoso, por las mismas calles que él había ayudado a embellecer con el sudor de su juventud. Al acercarse a la mansión número 42, la propiedad más grande y ostentosa de la calle, Elías se detuvo. El portón de hierro forjado estaba entreabierto debido al flujo constante de camiones de catering y proveedores de eventos. Era la casa de Roberto, un empresario conocido en la ciudad por su fortuna repentina y su temperamento volátil y arrogante. Elías sabía que habría una fiesta allí. Desde la esquina se podía escuchar la música a todo volumen y, lo que era peor para él, se podía oler el aroma embriagador de la carne asada, un olor que hizo que su estómago se contrajera con un espasmo doloroso. Él no quería molestar, su orgullo le impedía pedir limosna abiertamente, pero la esperanza ingenua de encontrar algunas latas de refresco vacías en los contenedores de basura externos lo hizo acercarse. Se recostó tímidamente en la mureta lateral, intentando hacerse pequeño, tratando de ocupar el menor espacio posible en un mundo que le decía a gritos que sobraba. Desde su punto de vista, a través de los barrotes dorados, veía un espectáculo de excesos insultantes. Camareros de uniforme blanco impoluto pasaban con bandejas llenas de canapés finos que nadie comía y que terminaban en la basura. Niños corrían con juguetes electrónicos carísimos que pronto serían olvidados en un rincón, y adultos conversaban con copas de champán francés en las manos, riendo de chistes vacíos que Elías no alcanzaba a escuchar. En el centro de todo aquel despliegue de vanidad había una piscina inmensa de agua cristalina y un poco más apartado, un lago artificial decorativo, profundo y oscuro, rodeado por piedras lisas y resbaladizas, diseñado para verse natural y elegante. Elías observaba todo con una mezcla de fascinación y tristeza profunda. No sentía envidia del dinero que ellos tenían, pero sentía una nostalgia desgarradora de la sensación de pertenencia, de familia, de calor humano. Vio entonces al hijo de Roberto, el pequeño Tomás, un niño de apenas 4 años, corriendo solo cerca de los bordes del jardín. El padre estaba demasiado ocupado impresionando a sus socios y amigos influyentes como para mirar a su hijo. La madre estaba demasiado ocupada tomándose fotos para sus redes sociales como para sostener la mano del niño. Elías sonrió levemente al ver la inocencia pura del pequeño. Por un breve instante, se olvidó del hambre atroz y del dolor crónico en sus articulaciones. El niño corría persiguiendo una mariposa azul brillante, completamente ajeno a la riqueza y a la soberbia que lo rodeaba, enfocado únicamente en la belleza simple de aquel insecto volador. «Ten cuidado, pequeño», susurró Elías desde el otro lado de la reja, aunque nadie podía escucharlo.
Sentía una conexión instintiva y protectora con la fragilidad de la infancia, tal vez porque la vejez y la niñez son los dos momentos en que el ser humano está más cerca de la verdad y más lejos de la malicia del mundo. El anciano recordaba a su propio hijo, a quien la vida le había arrebatado demasiado pronto, y veía en Tomás ese mismo espíritu libre y curioso. Pero la presencia de Elías no pasó desapercibida por mucho tiempo. Uno de los guardias de seguridad privada, un hombre corpulento con gafas oscuras y una postura agresiva de perro guardián, notó al viejo sucio parado cerca del perímetro. El seguridad no vio a un antiguo jardinero admirando su obra, ni a un abuelo sintiendo nostalgia. Vio únicamente una amenaza, una mancha desagradable en el paisaje perfecto que le pagaban para proteger. Vio suciedad donde había humanidad. Elías, perdido en sus pensamientos y recuerdos, no se percató de la mirada depredadora del guardia, ni vio a Roberto, el dueño de la casa, caminando hacia él con el rostro contorsionado por la irritación al notar que un mendigo estaba mirando su fiesta privada. El ambiente, que hasta entonces era de celebración frívola, estaba a punto de cambiar drásticamente. La vulnerabilidad de Elías estaba expuesta como una herida abierta. Estaba cansado, sediento, y su única defensa era su dignidad silenciosa, una armadura que lamentablemente no sirve de nada contra el desprecio ciego de los hombres ricos y sin alma. Allí, bajo el sol fuerte del mediodía, el escenario estaba preparado no solo para una fiesta de cumpleaños, sino para una demostración brutal de cómo la sociedad puede intentar aplastar a los más débiles, sin saber que a veces la salvación viene justamente de las manos sucias que ellos se niegan a estrechar. El viento cambió de dirección, trayendo el olor a lluvia y el presagio inconfundible de que algo terrible y a la vez transformador estaba a punto de estallar en aquel jardín impecable. Roberto cruzó la distancia que separaba la opulencia de su fiesta de la miseria de la calle con una determinación aterradora. Sus pasos resonaban sobre el camino de adoquines importados como martillazos de sentencia. Llevaba en la mano una copa de cristal llena de whisky escocés de 18 años, un líquido ámbar que costaba más que todo lo que don Elías había comido en el último mes. El anciano, al ver que el dueño de la casa se acercaba con el rostro encendido por una furia incomprensible, intentó retroceder. Su instinto de supervivencia, afilado por años de vivir en la calle, le gritaba que huyera, que bajara la cabeza y desapareciera, pero sus piernas viejas y cansadas no respondieron con la rapidez necesaria. El miedo lo paralizó, dejándolo allí, aferrado a los barrotes fríos del portón, como un prisionero esperando su ejecución. Roberto llegó hasta la reja y, con un movimiento brusco y violento, abrió el portón electrónico, no para invitar a pasar, sino para invadir el espacio personal del anciano. El olor a colonia cara y alcohol invadió las fosas nasales de Elías, mezclándose con el aroma a sudor y polvo de su propia ropa, creando un contraste olfativo que definía la abismal diferencia entre sus dos mundos. «¿Qué demonios crees que estás haciendo aquí, viejo asqueroso?», gritó Roberto, su voz potente silenciando las conversaciones cercanas. La música de fondo, una melodía suave de jazz, seguía sonando, creando una banda sonora grotesca para la escena que estaba a punto de desarrollarse. ¿Acaso crees que esto es un espectáculo gratuito para que traigas tus piojos y tus enfermedades a mi propiedad? Elías, temblando, bajó la mirada hacia sus zapatos rotos. Sus manos apretaron con fuerza el costal de latas vacías, su único tesoro, su único medio de subsistencia. Intentó hablar, explicar que solo estaba descansando, que no quería problemas, que él había plantado esos mismos árboles que ahora daban sombra a la fiesta, pero las palabras se le atascaron en la garganta, secas y rasposas. «Yo
Solo miraba, señor, el niño. Balbuceó con voz débil, intentando señalar inocentemente hacia el pequeño Tomás que jugaba a lo lejos. Pero mencionar al niño fue su peor error. Fue como arrojar gasolina a una hoguera. Los ojos de Roberto se abrieron desmesuradamente, inyectados en sangre por la ira. ¿Mirabas a mi hijo? ¿Te atreves a mirar a mi hijo? Rugió, dando un paso amenazante hacia adelante que hizo trastabillar al anciano. ¡Seguridad! ¡Vengan aquí ahora mismo! El grito atrajo la atención de todos los invitados. Hombres de negocios con trajes de lino, mujeres con joyas que brillaban bajo el sol, camareros con bandejas de plata. Todos detuvieron sus actividades y giraron sus cabezas hacia la entrada. Se formó un círculo de silencio, un teatro romano moderno, donde 100 pares de ojos juzgaban sin piedad al hombre harapiento. Nadie se movió para defenderlo. Nadie dijo: «Déjalo en paz, es solo un anciano». El efecto espectador se apoderó de la multitud. Era más fácil mirar con morbo y repulsión que intervenir con compasión. Elías sintió el peso de todas esas miradas clavándose en su piel como agujas calientes. Se sintió desnudo, expuesto, reducido a algo menos que humano. El guardia de seguridad, el hombre corpulento de gafas oscuras, llegó corriendo, con la mano en la porra de su cinturón, listo para atacar. «¿Lo saco a patadas, jefe?», preguntó con una sonrisa sádica, ansioso por demostrar su utilidad mediante la fuerza bruta. Pero Roberto levantó una mano, deteniéndolo momentáneamente. Quería humillarlo él mismo primero. Quería que ese intruso entendiera su lugar en la cadena alimenticia. Roberto miró el costal sucio que Elías sostenía contra su pecho y soltó una risa cruel, una carcajada seca y sin alegría que resonó en el silencio del jardín. «¿Qué tienes ahí, basura? ¿Robaste algo de mi basura? ¿O traes tu propia mugre para infectarnos?» Sin previo aviso, Roberto lanzó un manotazo violento y arrancó el costal de las manos débiles del anciano. Elías soltó un gemido ahogado cuando le arrebataron su sustento. Roberto, con un gesto de desprecio teatral, volteó el costal boca abajo. Latas de cerveza aplastadas, botellas de plástico vacías y cartones sucios cayeron sobre el pavimento inmaculado de la entrada, haciendo un ruido estruendoso y caótico. Clank, clank, crack. El sonido de la pobreza golpeando el suelo de la riqueza. Una lata de refresco rodó hasta los zapatos de piel italiana de Roberto, quien la pateó lejos con asco. «Mira esto», dijo Roberto, dirigiéndose a sus invitados como si fuera un presentador de circo mostrando una bestia rara. «Este hombre es la decadencia misma. Viene aquí, a mi casa, el día del cumpleaños de mi hijo, a ensuciar mi entrada con su basura». Las risas comenzaron tímidamente entre los invitados, pero pronto se contagiaron. Risitas nerviosas, burlas crueles, comentarios en voz baja sobre el olor, sobre la ropa, sobre lo patético que se veía el viejo intentando recoger sus latas del suelo. Porque eso fue lo que hizo Elías. En lugar de huir, su dignidad y su necesidad lo obligaron a arrodillarse. Con las rodillas crujiendo de dolor y los ojos llenos de lágrimas que luchaba por contener, comenzó a recoger una a una las latas que Roberto había tirado. Cada vez que estiraba la mano para alcanzar una botella, Roberto la pateaba un poco más lejos, jugando con él como un gato juega con un ratón moribundo. «¡Baila, viejo, baila!», gritó alguien desde el fondo de la fiesta, y una ola de carcajadas recorrió el jardín. «Por favor, señor», le suplicó Elías, con la voz quebrada, levantando la vista desde el suelo. Su mirada no tenía odio, solo una tristeza infinita y una pregunta silenciosa. «¿Por qué? ¿Por qué tanta crueldad si no te he hecho nada? Solo quiero irme. Déjeme recoger mis cosas y me iré».
Pero la súplica de Elías no ablandó el corazón de Roberto. Al contrario, pareció ofenderlo aún más. La debilidad del anciano le provocaba repugnancia. Roberto se inclinó hacia él, invadiendo su espacio vital hasta que Elías pudo ver las venas palpitando en su frente. «No vas a recoger nada», siseó Roberto, y con un movimiento rápido vació el contenido de su copa de whisky sobre la cabeza de Elías. El líquido ámbar y helado empapó el cabello canoso y escaso del anciano, goteando por su frente, entrando en sus ojos, mezclándose con las lágrimas que finalmente se habían desbordado. El ardor en sus ojos fue insoportable, pero el ardor en su alma fue 1000 veces peor. «Ahora hueles a algo caro por primera vez en tu miserable vida», se burló Roberto. «Considéralo mi regalo de caridad. Y ahora, lárgate antes de que haga que los perros te saquen a mordidas». Elías se quedó congelado, arrodillado en el suelo, humillado más allá de lo que cualquier ser humano debería soportar. El whisky goteaba por su nariz hasta sus labios temblorosos. Se sentía sucio, pequeño, insignificante. Recordó los días en que era joven y fuerte, cuando trabajaba esa misma tierra con orgullo, cuando tenía el respeto de sus pares. Ahora no era más que un chiste para un grupo de ricos aburridos. Lentamente, con un dolor que nacía en lo más profundo de sus huesos, Elías intentó ponerse de pie. Dejó las latas en el suelo. Ya no importaban. Su dignidad había sido pisoteada, triturada y escupida frente a 100 desconocidos. El guardia de seguridad lo empujó fuerte por la espalda, haciéndolo trastabillar hacia la calle. «¡Fuera!», ladró el guardia. Mientras Elías se alejaba, arrastrando los pies, escuchó los aplausos sarcásticos de algunos invitados. Roberto se sacudía las manos como si hubiera tocado una enfermedad, volviéndose hacia su fiesta con una sonrisa triunfal, como si acabara de salvar al mundo de una gran amenaza. «Que siga la música», ordenó, y la banda volvió a tocar, intentando borrar el momento incómodo con notas alegres. Nadie miró atrás. Nadie vio cómo Elías se detenía unos metros más allá, limpiándose la cara con la manga sucia, respirando entrecortadamente. Nadie, excepto el destino, sabía que esa humillación brutal era solo el preámbulo de algo mucho mayor. Porque mientras todos reían y celebraban la victoria de Roberto sobre el pobre anciano, a sus espaldas, el pequeño Tomás, olvidado en la confusión, se había acercado demasiado al borde resbaladizo del lago artificial, persiguiendo a aquella mariposa azul que lo llevaba directo hacia una trampa mortal. La crueldad había cegado a los adultos, y el precio de esa ceguera estaba a punto de cobrarse de la forma más terrible posible. El pesado portón de hierro forjado se cerró con un chasquido metálico y definitivo a espaldas de don Elías, sellando su expulsión del paraíso y devolviéndolo al infierno de su realidad. El sonido fue como un martillazo final en su alma. Fuera de los muros de la mansión, el mundo seguía girando con indiferencia, pero para el anciano el tiempo parecía haberse detenido en una burbuja de vergüenza y desesperación. Se quedó allí, parado en la acera de cemento caliente, con el cuerpo temblando no por el frío, sino por el impacto del trauma. El whisky de 18 años, ese líquido dorado que Roberto había desperdiciado con tanta arrogancia, comenzaba a secarse en su piel y en su ropa, volviéndose pegajoso y atrayendo a las moscas. El olor a alcohol era penetrante, nauseabundo, envolviéndolo en una nube tóxica que gritaba una mentira al mundo. Cualquiera que pasara por allí y lo viera, con los ojos rojos y apestando a licor, pensaría que no era más que un viejo borracho, un despojo de la sociedad que se había bebido hasta el último centavo. La ironía era tan amarga como la bilis que subía por su garganta. Elías, un hombre que no había probado una gota de alcohol en 40 años,
ahora llevaba la marca olfativa del vicio impuesta por el capricho de un millonario. Lentamente, con movimientos pesados y dolorosos, Elías se llevó las manos a la cara, intentando limpiarse el líquido que le ardía en los ojos. Sus dedos rozaron las lágrimas que seguían brotando, mezclándose con el licor en una amalgama de tristeza. Al bajar las manos, se dio cuenta de la magnitud de su pérdida material. Su costal, su preciado costal de latas, se había quedado adentro, tirado en el suelo de adoquines perfectos de la entrada, pisoteado y disperso. Para Roberto, esas latas eran basura, algo que ensuciaba su vista. Para Elías representaban 3 días de caminatas bajo el sol. Representaban la posibilidad de comprar un poco de pan y tal vez, si tenía suerte, un poco de queso para la cena. Ahora no tenía nada. Ni latas, ni dinero, ni dignidad. El estómago le rugió con fuerza, un recordatorio cruel de su biología, pero el hambre física era insignificante comparada con el vacío que sentía en el pecho. Se sentía menos que humano, reducido a la categoría de una plaga que debía ser exterminada o ahuyentada. Intentó dar un paso para alejarse, para volver a su choza y esconderse debajo de sus mantas raídas hasta que el mundo se olvidara de él, pero sus piernas fallaron. Se derrumbó sentado en el bordillo de la acera, ignorando la suciedad de la calle. Enterró la cabeza entre las rodillas y sollozó. No fue un llanto ruidoso o histérico, sino el llanto silencioso y sísmico de un hombre que ha aguantado demasiado durante demasiado tiempo. «Mariana», susurró, invocando el nombre de su difunta esposa como si fuera una oración. «¿Por qué sigo aquí? ¿Por qué Dios no me lleva contigo? Ya no sirvo para nada, solo soy un estorbo». La soledad lo golpeó con una fuerza renovada. Si Mariana estuviera viva, ella le habría limpiado la cara, le habría dicho que su valor no dependía de la opinión de un rico estúpido, le habría recordado quién era él en verdad. Pero Mariana no estaba, y el silencio de la calle solo le devolvía el eco de su propia miseria. Mientras Elías se desmoronaba en la acera dentro de los muros de la mansión, la fiesta había retomado su curso con una rapidez perturbadora. La banda de jazz tocaba una melodía alegre y sincopada, diseñada para elevar el ánimo y hacer olvidar los problemas. Roberto, con una copa nueva en la mano y una sonrisa de satisfacción en el rostro, se paseaba entre los grupos de invitados, recibiendo palmadas en la espalda. «Hiciste lo correcto, Roberto», le dijo un socio de negocios asintiendo con aprobación. «Con esa gente nunca se sabe. Empiezan pidiendo una moneda y terminan robándote la casa entera. Hay que tener mano dura». Roberto infló el pecho, validado en su crueldad. «Exacto», respondió, con voz alta para que otros lo escucharan. «Yo soy un padre de familia. Mi prioridad es la seguridad de mi hijo y de mis invitados. No puedo permitir que un vagabundo potencialmente peligroso se pasee cerca de Tomás». La narrativa se había reescrito instantáneamente. Roberto no era un abusador, era un protector. Elías no era una víctima, era una amenaza neutralizada. Los invitados, cómplices en su silencio y en su comodidad, aceptaron esta versión de la realidad porque era más fácil que confrontar la fealdad de lo que acababan de presenciar. Bebieron, rieron y siguieron comiendo, borrando al anciano de sus conciencias como quien borra una mancha de vino de un mantel. Sin embargo, la seguridad de la que Roberto se jactaba era una ilusión frágil. Mientras él se regodeaba en su triunfo moral, la verdadera amenaza crecía en silencio, lejos de las miradas de los adultos. La madre de Tomás, una mujer hermosa pero distraída por la necesidad de ser la anfitriona perfecta, buscaba con la mirada a su hijo entre las mesas. «¿Has visto a Tommy?», le preguntó a una amiga mientras sostenía una bandeja de canapés. «Oh, debe estar con la niñera o jugando con los otros niños en el castillo inflable»,
respondió la amiga despreocupadamente, señalando hacia el otro extremo del jardín. La madre asintió, tranquilizada por la suposición, y se volvió para saludar a un nuevo grupo de recién llegados. Nadie verificó. Nadie miró hacia el lago artificial, que estaba situado en una zona más apartada del jardín, una zona zen diseñada para la contemplación, rodeada de arbustos altos y piedras decorativas resbaladizas por la humedad del sistema de riego automático. Afuera, Elías finalmente levantó la cabeza. Un coche deportivo pasó a toda velocidad por la calle, y el conductor tocó el claxon agresivamente al ver al anciano sentado cerca de la calzada. «¡Quítate del camino, borracho!», gritó alguien desde la ventanilla bajada, lanzando una colilla de cigarrillo que aterrizó cerca del pie de Elías. El insulto ya ni siquiera le dolió. Estaba entumecido. Se limpió la cara con la manga de su camisa, que ahora olía a una mezcla de sudor viejo y alcohol caro. «Tengo que irme», se dijo a sí mismo. «Tengo que levantarme». Con un esfuerzo titánico, apoyó las manos en sus rodillas y se obligó a ponerse de pie. Sus articulaciones crujieron, protestando por el movimiento. Se sentía mareado, quizás por la falta de comida, quizás por el calor, o quizás por el peso aplastante de la tristeza. Dio un paso, luego otro, alejándose de la mansión número 42. Cada paso lo alejaba del lugar de su humillación, pero también, sin que él lo supiera, lo alejaba de su destino. Caminó unos 10 metros, arrastrando los pies, la figura de la derrota absoluta. Pero entonces algo sucedió, algo inexplicable. Una sensación extraña, como un escalofrío que recorre la espina dorsal, lo hizo detenerse en seco. No fue un sonido, porque la música de la fiesta cubría cualquier ruido sutil. Fue una intuición, un sexto sentido que solo poseen aquellos que han vivido mucho y han sufrido mucho. Elías sintió una opresión repentina en el pecho, una ansiedad que no tenía nada que ver con su propia desgracia. Giró la cabeza lentamente hacia atrás, mirando hacia el muro alto cubierto de enredaderas que separaba la calle del jardín de Roberto. A través de un pequeño hueco en la vegetación tupida, un espacio donde las hojas de hiedra no habían cubierto completamente los barrotes de hierro, Elías pudo ver un destello de color. Era azul, un azul brillante y pequeño que se movía de manera errática. Entornó los ojos, enfocando su vista cansada. Era la mariposa. La misma mariposa azul que el niño perseguía antes, y detrás de ella vio la cabecita rubia de Tomás. El niño estaba solo, terriblemente solo, lejos de la fiesta, lejos de la música y peligrosamente cerca del borde del lago artificial. Elías se quedó paralizado. Su mente racional le gritaba: «Vete, te echaron, te humillaron, si vuelves te golpearán o te arrestarán. No es tu problema, ese hombre te trató como basura, deja que cuide a su propio hijo». El resentimiento, justificado y ardiente, burbujeó en su interior. ¿Por qué debería él, el despreciado, preocuparse por la descendencia de su verdugo? Pero entonces vio algo que heló su sangre. El niño, en su afán por atrapar la mariposa que revoloteaba sobre el agua, se subió a una de las grandes piedras decorativas y pulidas que bordeaban el lago. La piedra estaba mojada. El pie del niño vaciló. Elías contuvo la respiración. El tiempo pareció estirarse, distorsionarse. El conflicto interno de Elías era brutal. El instinto de conservación contra el instinto de protección. El dolor del orgullo herido contra la sacralidad de la vida inocente. En ese segundo eterno, Elías no era un mendigo, no era un viejo loco. Era el único testigo de una tragedia inminente, el único guardián en un mundo de ciegos. Y mientras él debatía consigo mismo en la acera, al otro lado del muro, el zapato de Tomás resbaló sobre el musgo húmedo de la piedra, y el equilibrio se rompió.
No hubo un grito inmediato, solo el sonido sordo de un cuerpo pequeño golpeando el agua y el chapoteo desesperado que nadie más escuchó, porque la banda acababa de comenzar a tocar una canción con trompetas estruendosas. Elías lo vio todo, y en ese momento su decisión definiría no solo el destino del niño, sino la redención de su propia alma torturada. El agua del lago artificial no estaba fría, estaba helada, una trampa mortal diseñada para ser estéticamente agradable, pero funcionalmente peligrosa. Cuando el pequeño cuerpo de Tomás rompió la superficie, no hubo un estruendo cinematográfico, ni una columna de agua que se elevara hacia el cielo alertando a las masas. Hubo apenas un sonido sordo, un glup ahogado y siniestro que fue devorado instantáneamente por el estruendo de las trompetas y los saxofones de la banda de jazz que tocaba a todo volumen a escasos 30 metros de distancia. La física de la tragedia comenzó a operar con una eficiencia cruel. La ropa de Tomás, un trajecito de marca hecho de telas pesadas y capas de lino, absorbió el agua en cuestión de segundos, transformándose de una prenda de gala en un chaleco de plomo que tiraba de él hacia el fondo de limo y oscuridad. El niño abrió la boca para gritar «¡Papá!», pero el agua invadió su garganta antes de que el sonido pudiera formarse, sustituyendo el grito por burbujas de pánico que subieron a la superficie y estallaron sin que nadie las notara. Tomás agitó los brazos frenéticamente, sus pequeños dedos arañando el agua, buscando algo sólido a lo que aferrarse, pero solo encontró líquido y algas resbaladizas. Sus ojos, abiertos de par en par bajo el agua turbia, veían la luz del sol distorsionada allá arriba, cada vez más lejos, mientras el mundo de los vivos se desvanecía. Mientras su hijo luchaba por cada segundo de vida, Roberto, el padre protector, estaba en la cúspide de su celebración. Se encontraba de pie sobre una silla, con la cara enrojecida por el alcohol y la euforia, levantando su copa para un brindis. «Quiero agradecerles a todos por venir», gritaba con voz pastosa, sonriendo a su público. «Hoy celebramos no solo 4 años de vida de mi campeón, Tomás, sino el éxito de esta familia, porque en esta casa cuidamos a los nuestros. ¡Salud!». Los invitados vitorearon, levantando sus copas hacia el cielo azul, riendo y aplaudiendo la retórica vacía. La madre de Tomás estaba ocupada mostrando su collar de diamantes a un grupo de amigas envidiosas, dándole la espalda completamente al jardín trasero. El guardia de seguridad, el mismo que había expulsado a Elías con tanto placer minutos antes, estaba ahora coqueteando descaradamente con una de las camareras cerca de la entrada principal, riéndose de un chiste vulgar y dándole la espalda a su perímetro de vigilancia. La negligencia era total, absoluta y criminal. 100 adultos responsables, 100 pares de ojos, y ninguno miraba hacia donde la muerte estaba reclamando su premio. Al otro lado del muro, el tiempo se había fracturado para don Elías. El anciano vio el chapoteo, vio la cabecita rubia hundirse, y en ese instante el mundo se detuvo. El dolor de sus rodillas desapareció. El ardor del whisky en sus ojos se olvidó. El hambre se esfumó. Todo su ser se concentró en un solo punto de terror y claridad. Su mente le gritó una verdad devastadora. Si tú no vas, nadie irá. Si tú no te mueves ahora mismo, ese niño muere. El miedo a Roberto, el miedo a la cárcel, el miedo a ser golpeado de nuevo, todo eso quedó eclipsado por un miedo mucho mayor y más antiguo. El miedo a ver morir a un inocente y no hacer nada. Elías sabía lo que era la muerte. La había visto de cerca, había sentido su aliento frío cuando se llevó a su esposa, y sabía que la muerte no espera, no negocia y no tiene piedad. ¡Niño!, gritó Elías con una voz que le rasgó la garganta, pero el sonido se perdió en el viento. No había tiempo para buscar ayuda.
No había tiempo para correr a la puerta principal y rogarle al guardia que le creyera. Sabía que si aparecía en la entrada gritando «El niño se ahoga», el guardia lo golpearía antes de dejarlo terminar la frase. Perdería minutos vitales, minutos que Tomás no tenía. Tenía que entrar, tenía que romper las reglas, tenía que invadir. Con una agilidad que no pertenecía a un cuerpo de 80 años, sino que nacía de la desesperación pura, Elías se lanzó contra el muro de vegetación. Buscó el hueco en la hiedra, pero era demasiado pequeño para pasar. «Maldita sea», gruñó, y clavó sus dedos en la enredadera espinosa. Las espinas se le clavaron en la piel, rasgando las palmas de sus manos, haciendo brotar sangre caliente y roja, pero él no se detuvo. Tiró con fuerza, rompiendo ramas, ignorando el dolor agudo, abriendo un espacio a la fuerza. Su camisa se enganchó en los hierros oxidados de la reja oculta. Escuchó la tela rasgarse, escuchó su propia piel rasgarse en su hombro, pero empujó su cuerpo frágil a través de la abertura con la fuerza de un toro enfurecido. Cayó al otro lado, sobre el césped perfecto del jardín, golpeándose el costado con un ruido seco que le sacó el aire de los pulmones. El dolor fue cegador. Sintió un crujido en sus costillas. Por un segundo, la oscuridad amenazó con desmayarlo, pero entonces levantó la vista. El lago estaba a 20 metros. La superficie del agua ya casi no se movía. Solo quedaban unas ondas concéntricas suaves, terriblemente pacíficas, marcando la tumba acuática del niño. Ya no había chapoteo, ya no había lucha visible. El silencio del lago era un grito ensordecedor en los oídos de Elías. «¡No, no, no!», jadeó, poniéndose de pie, tambaleándose. Fue entonces cuando lo vieron. Una mujer que estaba cerca de la mesa de postres soltó un grito agudo, dejando caer su plato de porcelana. «¡Ha vuelto! ¡El viejo ha vuelto!», chilló, señalando con un dedo tembloroso a la figura ensangrentada y sucia que acababa de emerger de los arbustos como un demonio de la tierra. Roberto, que estaba a punto de beber de su copa, se giró bruscamente. Al ver a Elías dentro de su propiedad, violando su santuario por segunda vez, su rostro se transformó en una máscara de odio puro. No vio a un hombre desesperado, vio a un invasor, a un loco peligroso que había regresado para vengarse o para atacar. «¡Seguridad! ¡Mátenlo si es necesario!», rugió Roberto lanzando su copa al suelo con violencia. «¡Detengan a ese bastardo!». El guardia de seguridad reaccionó al instante. Sacó su porra extensible de metal y comenzó a correr hacia Elías, sus botas pesadas retumbando en el césped. «¡Quédate ahí, viejo de mierda!», gritó el guardia, con la adrenalina de la violencia pulsando en sus venas. «Esta vez te voy a romper las piernas». Elías escuchó los gritos. Vio al hombre enorme corriendo hacia él para derribarlo. Vio a Roberto avanzando con los puños cerrados. Vio a los invitados retrocediendo con horror. Tenía todo en su contra. Todo el mundo lo veía como el villano. Todo el mundo quería detenerlo. Si se detenía para explicar, el niño moriría. Si intentaba defenderse, el niño moriría. Solo había una opción: ignorar la amenaza, ignorar el peligro inminente hacia su propia integridad física. Elías no miró al guardia, no miró a Roberto. Fijó sus ojos nublados en el centro del lago oscuro y corrió. Corrió como no había corrido en décadas. Sus zapatos rotos resbalaban en la hierba húmeda. Su corazón bombeaba sangre tan rápido que sentía que le iba a estallar en el pecho. «Dios mío, dame fuerzas», rezó mentalmente mientras sus piernas viejas quemaban con el esfuerzo. «¡Atrápalo!», gritaban los invitados, pensando que el loco corría hacia la multitud para atacar a alguien. El pánico colectivo estalló. Nadie miraba el agua. Todos miraban al monstruo harapiento que corría. El guardia estaba a solo 5 metros de él, listo para aplacarlo. Elías podía escuchar la respiración pesada del hombre detrás de él. Sabía que si el guardia lo tocaba,
todo se acabaría. Tomás se ahogaría mientras ellos golpeaban a su salvador. Faltaban 3 metros para la orilla. 2 metros. El guardia estiró la mano para agarrar la camisa de Elías. Con un último esfuerzo sobrehumano, impulsado por una fuerza que no venía de sus músculos, sino de su espíritu, don Elías se lanzó al vacío antes de que el guardia pudiera tocarlo. No se detuvo en la orilla. No dudó. Saltó con ropa, zapatos y todo, lanzándose de cabeza hacia el agua oscura y turbia del lago artificial. El chapoteo de su entrada fue enorme, rompiendo la superficie plácida. El guardia, que no esperaba que el viejo se suicidara, porque eso es lo que pensó que estaba haciendo, frenó en seco en la orilla, resbalando y casi cayendo él también. «¡Está loco! ¡Se tiró al agua!», gritó el guardia confundido, mirando las ondas que Elías había dejado. Roberto llegó corriendo, jadeando, con la cara morada de ira. «¿Dónde está? ¿Dónde está ese infeliz?», gritó, mirando el agua. «¿Qué hace en mi lago?». Nadie entendía nada. La música se detuvo de golpe. Un silencio tenso y confuso cayó sobre la fiesta. Todos se acercaron a la orilla, mirando con morbo, esperando ver al viejo salir para ser linchado. Pero Elías no salía. Bajo la superficie, en el mundo silencioso y frío, la realidad era otra. El agua estaba turbia, llena de sedimentos y sombras. Elías abrió los ojos bajo el agua, sintiendo el ardor inmediato, pero obligándose a mirar. Todo era verde y negro. Sus pulmones, viejos y cansados, ya pedían aire. El peso de sus zapatos lo arrastraba hacia el fondo. Pataleó con desesperación, girando en el agua, buscando. «¿Dónde estás? ¿Dónde estás, pequeño?», pensaba con angustia. Y entonces lo vio, o creyó verlo. Una mancha blanca pálida allá abajo, atrapada entre unas raíces decorativas en el fondo del lago a 3 metros de profundidad. El niño no se movía. Parecía una muñeca de trapo abandonada, suspendida en el limbo verde. Estaba quieto, terriblemente quieto. Elías sintió que se le acababa el aire. Su cuerpo le gritaba que subiera, que respirara, pero sabía que si subía sin el niño no tendría fuerzas para volver a bajar. Era ahora o nunca, una vida por otra. Apretó los dientes, ignoró el instinto de supervivencia de sus propios pulmones que ardían como fuego, y nadó hacia abajo, hacia la oscuridad, hacia la muerte que abrazaba al hijo de su enemigo. Mientras arriba en la superficie, Roberto maldecía su nombre sin saber que ese viejo asqueroso era lo único que se interponía entre él y el dolor más grande que un padre puede sufrir. La crisis había llegado a su punto máximo. Abajo, la lucha por una vida. Arriba, la ignorancia ciega del odio. Y los segundos pasaban, implacables, tic-tac, tic-tac, acercando el desenlace fatal. El mundo de arriba, con su música de jazz, sus copas de cristal y sus prejuicios, dejó de existir. Para don Elías, la realidad se redujo a una lucha primitiva y silenciosa contra la física y el tiempo en las profundidades verdosas del lago. Sus pulmones, castigados por la edad y el esfuerzo de la carrera, ardían como si hubiera tragado brasas encendidas. Cada célula de su cuerpo le gritaba que abriera la boca y aspirara, pero su voluntad de hierro mantenía sus labios sellados. Sabía que una sola bocanada de agua sería el fin para ambos. Con los ojos abiertos en medio de la turbidez, ignorando el escozor del agua sucia, Elías alcanzó el fondo lodoso. Allí estaba Tomás. El niño parecía un ángel dormido, flotando en una ingravidez macabra, con su cabello rubio ondeando suavemente como algas marinas. Su pequeño pie estaba atorado entre 2 rocas decorativas y una maraña de raíces de plantas acuáticas que habían crecido sin control en el fondo. El peso de su ropa mojada lo mantenía anclado,
convirtiendo su traje de fiesta en una mortaja. Elías estiró sus brazos temblorosos y agarró al niño por la cintura. Tiró con fuerza, pero el pie estaba atascado. El pánico intentó apoderarse de su mente. El aire se le acababa. Su visión periférica comenzaba a oscurecerse, cerrándose en un túnel negro. «No te mueras ahora, viejo inútil, no te mueras ahora», se gritó a sí mismo en sus pensamientos. Soltó la cintura del niño y bajó sus manos hacia el tobillo atrapado. El agua estaba tan turbia que casi no veía lo que hacía. Tenía que trabajar al tacto. Sus dedos, callosos y torpes, lucharon contra las raíces duras. Una de las rocas tenía un borde afilado que le cortó los nudillos, y una nube de sangre oscura brotó de su mano, mezclándose con el limo. Pero Elías no sintió dolor, solo sentía la urgencia. Con una fuerza desesperada, tiró de la raíz, rompiéndola, y empujó la roca a un lado. El tobillo del niño se liberó. En ese instante, Elías sintió que sus pulmones iban a colapsar. Ya no le quedaba oxígeno. Su cuerpo comenzó a convulsionar levemente, el reflejo de ahogamiento inminente. Podría haber soltado al niño y subir disparado a la superficie para salvarse a sí mismo. Nadie lo culparía. Nadie sabría siquiera que lo intentó. Pero el corazón de ese mendigo era más grande que su miedo. Abrazó el cuerpo inerte de Tomás contra su pecho, protegiéndolo como el tesoro más valioso del mundo, y flexionó sus piernas contra el fondo fangoso. Con un último impulso, usando la poca energía que le restaba a su vida, se impulsó hacia arriba, hacia la luz, hacia el mundo que lo despreciaba. Mientras tanto, en la superficie, la escena era de confusión y hostilidad. Roberto y el guardia de seguridad estaban parados en la orilla, mirando las ondas en el agua con impaciencia. «¡Sal de ahí, cobarde!», gritaba Roberto, convencido de que el anciano se escondía para evitar la paliza. «¿Crees que puedes esconderte en mi propio lago? Te vas a pudrir en la cárcel». La música se había detenido por completo, y un murmullo nervioso recorría a los invitados. Algunos sacaron sus teléfonos móviles, no para ayudar, sino para grabar la locura del vagabundo, anticipando un video viral de un intruso siendo arrestado. La madre de Tomás, Elena, finalmente había notado la ausencia de su hijo, pero su mente aún no conectaba los puntos. Caminaba entre las mesas con una sonrisa que empezaba a vacilar. «Tommy, cielo, ¿dónde estás?», llamaba, con un tono que oscilaba entre la molestia y la preocupación leve. «¿Alguien ha visto a Tomás? Estaba persiguiendo una mariposa». Fue entonces cuando el agua explotó. No fue una salida elegante, fue violenta y desesperada. La cabeza de don Elías rompió la superficie con un jadeo ronco y terrible, aspirando el aire como un animal herido. El sonido «ga» resonó en el silencio del jardín, pero lo que heló la sangre de todos los presentes no fue el grito del anciano, sino lo que sus brazos sostenían en alto. Allí, brillando bajo el sol de la tarde, pálido y flácido, estaba el cuerpo del pequeño Tomás. El tiempo se congeló. El vaso de whisky que Roberto sostenía, otro que alguien le había dado, se resbaló de sus dedos y se estrelló contra el suelo, pero nadie escuchó el ruido de los cristales rotos. Todo el sonido del universo fue succionado por la imagen del niño muerto en brazos del hombre que habían humillado. El guardia de seguridad se quedó con la boca abierta, la porra colgando inútilmente de su mano. Los invitados ahogaron gritos de horror, llevándose las manos a la boca. «¡Ayuda!», graznó Elías con una voz que apenas era un susurro, escupiendo agua. «¡El niño! ¡El niño!». Roberto parpadeó, incapaz de procesar lo que veían sus ojos. Su cerebro rechazaba la imagen. Ese no podía ser su hijo. Su hijo estaba jugando. Su hijo estaba a salvo. Pero el traje azul empapado era inconfundible.
El terror lo golpeó con la fuerza de un tren de carga, destrozando su arrogancia en 1000 pedazos. «¡Tomás!», gritó, un sonido gutural y desgarrador que no parecía humano. «¡Tomás!». Elías no esperó a que nadie reaccionara. Sabía que cada segundo contaba. Nadó torpemente hacia la orilla, arrastrando el peso del niño y el de su propia ropa empapada. Llegó al borde donde el césped se encontraba con las piedras. Nadie se movió para ayudarlo a salir. El shock los había paralizado a todos. El efecto espectador era ahora una parálisis de horror. Tuvo que ser él, el anciano de 80 años con las costillas magulladas y las manos sangrando, quien empujara el cuerpo del niño hacia la hierba seca y luego se arrastrara él mismo fuera del agua, tosiendo y temblando violentamente. Depositó a Tomás sobre el césped inmaculado. El niño no respiraba. Sus labios estaban azules. Sus ojos estaban cerrados. Parecía una muñeca de cera. Roberto llegó corriendo y se dejó caer de rodillas junto a su hijo, pero no sabía qué hacer. Estaba histérico, inútil. «¡Despierta! ¡Despierta, hijo! ¡Dios mío, despierta!», gritaba, sacudiendo al niño, lo cual era lo peor que podía hacer. La madre, Elena, llegó segundos después y al ver a su hijo inerte, soltó un alarido que erizó la piel de todos los presentes y se desmayó en los brazos de una amiga. «¡Apártense!», ordenó una voz firme y autoritaria. No era la voz de un mendigo, no era la voz de un viejo loco. Era la voz de un hombre que sabía lo que tenía que hacer. Don Elías, empapado, sucio, temblando de frío y agotamiento, apartó a Roberto con un empujón fuerte. El millonario, debilitado por el pánico, cayó sentado hacia atrás, mirando con ojos desorbitados al hombre que había despreciado. «¡No respira!», gritó Elías. «¡Necesito espacio!». Elías se arrodilló junto a la cabeza del niño. Sus manos sucias, esas manos que Roberto había llamado basura, esas manos que habían sido rechazadas y golpeadas, ahora se posaron con una delicadeza infinita sobre el pecho del pequeño heredero. Elías colocó una mano sobre la otra, entrelazó los dedos ensangrentados y comenzó las compresiones. 1, 2, 3, 4... Contaba en voz alta, con ritmo constante, ignorando el dolor agudo en sus propias costillas rotas. «Vamos, pequeño, tú puedes. No te vayas». «No te vayas hoy», susurraba entre compresiones. Inclinó la cabeza del niño hacia atrás, tapó su nariz y selló su boca con la suya. El viejo apestoso estaba dando su propio aliento de vida al hijo del hombre que lo había bañado en alcohol. Sopló 2 veces, viendo cómo el pequeño pecho se elevaba, y volvió a las compresiones. El silencio en el jardín era sepulcral. 100 personas contenían la respiración al unísono. Nadie se atrevía a moverse. El guardia de seguridad lloraba en silencio. Los camareros se santiguaban. Roberto miraba fijamente las manos de Elías, esas manos rítmicas que eran la única esperanza de su vida. De repente, toda su riqueza, sus coches, su mansión y su orgullo no valían nada, absolutamente nada. Lo único que importaba en todo el universo era ese anciano pobre y el aire que intentaba forzar en los pulmones de su hijo. Pasó 1 minuto. Nada. Pasaron 2 minutos. Elías comenzaba a marearse. Su visión se nublaba. Estaba a punto de desmayarse por el esfuerzo. «Por favor, Dios», gritó Elías mirando al cielo con lágrimas mezclándose con el agua del lago en su rostro. «Llévame a mí, tómame a mí, pero déjalo a él». Y entonces ocurrió el milagro. El cuerpo de Tomás tuvo un espasmo violento. El niño tosió, un sonido húmedo y rasposo, y vomitó un chorro de agua y mucosidad. Elías lo giró rápidamente de costado. Tomás comenzó a llorar. Fue un llanto débil, asustado, pero fue el sonido más hermoso que jamás se hubiera escuchado en esa mansión. Estaba vivo,
Elías se dejó caer hacia atrás, sentado sobre sus talones, completamente exhausto, respirando con dificultad. Miró al niño llorando, y una sonrisa débil, desdentada y genuina se dibujó en su rostro cansado. No esperó un agradecimiento. No miró a Roberto para ver su reacción. Simplemente cerró los ojos y elevó una plegaria silenciosa de gratitud. En ese momento, tirado en el césped mojado, rodeado de gente rica que lo miraba con asombro, don Elías ya no era el vagabundo del barrio. Su ropa seguía rota, olía a lago y a alcohol, pero su aura había cambiado. Se había convertido en un gigante, había cruzado el umbral que separa a los hombres comunes de los héroes, y lo había hecho con la humildad de quien sabe que la vida es sagrada, sin importar a quién pertenezca. La humillación había quedado atrás. Ahora comenzaba el silencio del arrepentimiento. El llanto del pequeño Tomás, aunque entrecortado y débil, resonó en el jardín como un himno de victoria, rompiendo la parálisis colectiva que había congelado el tiempo. Pero nadie vitoreó, nadie aplaudió. No hubo gritos de alegría eufórica. En su lugar, una manta pesada y asfixiante de silencio cayó sobre la multitud. Un silencio denso cargado de una vergüenza tan palpable que casi se podía tocar con las manos. La música de la banda se había extinguido hacía minutos, pero ahora incluso el viento parecía haber dejado de soplar, respetando la solemnidad del momento. 100 personas, la élite de la ciudad, permanecían inmóviles como estatuas de sal, con los ojos clavados en la escena surrealista que se desarrollaba sobre el césped húmedo. La dicotomía visual era brutal. Por un lado, el lujo desmedido, los trajes de diseñador, las joyas brillantes y la comida gourmet intacta. Por el otro, en el centro de ese escenario perfecto, un anciano empapado, cubierto de barro y limo verde, con las manos sangrando, jadeando por aire junto a un niño que acababa de arrancar de las garras de la muerte. Roberto, el padre, el hombre poderoso que minutos antes se sentía el dueño del universo, estaba destrozado. Arrodillado en el pasto, con sus pantalones de lino italiano manchados de tierra y agua del lago, abrazaba a su hijo con una desesperación temblorosa. Tocaba la cara de Tomás, sus brazos, su pecho, como si necesitara confirmación táctil de que el niño seguía allí, de que no era un fantasma. «Estás aquí», sollozaba Roberto, con la voz rota, irreconocible. Sus lágrimas caían libremente, mezclándose con el agua del lago que empapaba la ropa del niño. Por primera vez en años, la máscara de arrogancia de Roberto se había caído, revelando a un hombre aterrorizado y pequeño. Pero entonces, lentamente, levantó la vista. Sus ojos, rojos e hinchados, se encontraron con los de don Elías. El anciano estaba sentado a 1 metro de distancia, con la cabeza baja, intentando recuperar el aliento. Su pecho subía y bajaba con espasmos dolorosos. El frío del agua comenzaba a calar en sus huesos viejos y tiritaba visiblemente. Elías no miraba a Roberto con odio, ni con superioridad, ni esperando una recompensa. Lo miraba con una cautela temerosa, como un perro callejero que, tras haber hecho algo bueno, todavía espera recibir una patada. En la mente de Elías, la dinámica no había cambiado. Él seguía siendo el intruso, el viejo asqueroso. Instintivamente, Elías encogió las piernas y trató de hacerse más pequeño, avergonzado por haber ensuciado el jardín, avergonzado por su propia presencia allí. Ese gesto, ese simple movimiento de encogerse por miedo, fue como una bofetada en la cara para Roberto. Fue un espejo que le mostró la monstruosidad de su propia alma. Recordó sus propias palabras de hacía apenas 15 minutos. «Aléjate de mi hijo, viejo asqueroso».
Recordó cómo le había tirado el whisky en la cara, recordó cómo había ordenado que lo echaran. Y ahora, ese mismo viejo asqueroso tenía el sabor del agua del lago en la boca, porque se había sumergido en el infierno para salvar lo que Roberto más amaba. La culpa golpeó a Roberto con la fuerza de un mazo, dejándolo mudo, con la boca abierta, incapaz de articular una sola palabra de agradecimiento o perdón. El peso de su ingratitud era tan grande que lo aplastaba contra el suelo. A su alrededor, los invitados comenzaban a despertar de su estupor, pero el despertar era doloroso. La mujer que había gritado «¡Ha vuelto el viejo!» se tapaba la boca con ambas manos, horrorizada por su propia crueldad anterior. El hombre que había gritado «¡Baila, viejo, baila!» miraba sus zapatos de charol, incapaz de levantar la vista, deseando que la tierra se lo tragara. El guardia de seguridad, el gigante agresivo que había estado a punto de golpear a Elías segundos antes de que saltara al agua, estaba pálido como un papel. Había enfundado su porra y retrocedía paso a paso, mirando sus propias manos con asco, dándose cuenta de que había estado a punto de detener el rescate, de que su obediencia ciega y su prejuicio casi habían matado al niño. La madre de Tomás, Elena, ya recuperada de su desmayo momentáneo, se arrastró por el césped hasta su hijo. Lo abrazó con furia, besando su frente mojada. ¿Qué pasó? ¿Quién? Levantó la vista y vio a Elías. Al principio hubo confusión en su mirada. Vio la ropa sucia, el pelo revuelto, la sangre en las manos, pero luego vio la conexión, vio la estela de agua que iba desde el lago hasta el anciano, y desde el anciano hasta su hijo. Entendió todo en un segundo. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevas, lágrimas de gratitud infinita. Extendió una mano temblorosa hacia Elías, queriendo tocarlo, queriendo agradecerle, pero no se atrevió. Había una barrera invisible de santidad alrededor del anciano en ese momento. Él era demasiado puro, y ellos, con todo su dinero y sus perfumes, se sentían demasiado sucios espiritualmente para tocarlo. Elías, sintiéndose el centro de una atención que no deseaba y que no comprendía del todo, decidió que ya había hecho suficiente. «El niño está bien», murmuró con voz ronca, más para sí mismo que para los demás. Solo necesitaba aire. Con un gemido de dolor, apoyó sus manos ensangrentadas en el césped y se obligó a ponerse de pie. Sus piernas flaquearon. El mundo le daba vueltas, estaba agotado, física y emocionalmente vacío. El agua goteaba de su ropa formando un charco oscuro a sus pies. «Con su permiso», susurró, bajando la cabeza. Yo me voy. Perdonen por entrar así». La frase resonó en el silencio como un trueno. «Perdonen por entrar así». Estaba pidiendo perdón. El hombre que acababa de salvar una vida estaba pidiendo perdón por haber entrado sin permiso para salvarla. La humildad de sus palabras destrozó los últimos vestigios de orgullo de los presentes. Fue una lección moral tan potente que algunos invitados comenzaron a llorar abiertamente. La ironía era insoportable. El héroe se sentía culpable y los culpables se sentían miserables. Elías dio un paso vacilante hacia la salida, arrastrando los pies mojados. Pasó junto al guardia de seguridad, quien se apartó rápidamente, no con agresión esta vez, sino con una reverencia temerosa, bajando la cabeza en señal de respeto y sumisión. Elías no lo notó. Solo quería llegar a la calle. Solo quería irse a casa, quitarse la ropa mojada y dormir. No esperaba nada de esa gente, ya le habían demostrado quiénes eran. No quería su dinero, ni sus aplausos hipócritas, solo quería desaparecer. Pero mientras caminaba, dejando un rastro de agua y sangre sobre las piedras del camino, algo cambió en la atmósfera. No fue un ruido, fue una energía. Roberto se levantó.
Dejó a su hijo en brazos de su madre y se puso de pie, tambaleándose como un hombre borracho, aunque el efecto del alcohol se había evaporado por completo con la adrenalina. «¡Espere!», gritó Roberto. Su voz no tenía el tono imperativo de antes. Era una súplica, un ruego desesperado. «Por favor, espere». Elías se detuvo, pero no se giró. Sus hombros se tensaron. Esperaba otro insulto. Esperaba que le dijeran que limpiara el desastre antes de irse. Esperaba lo peor, porque la vida le había enseñado a esperar siempre lo peor. Roberto corrió hacia él, no con la furia con la que había corrido antes, sino con la urgencia de quien necesita redimirse antes de que sea demasiado tarde. Llegó hasta Elías y, sin importarle el barro, sin importarle el agua sucia, sin importarle que sus socios de negocios lo estuvieran mirando, hizo algo impensable. Roberto se arrodilló. Se arrodilló en el suelo duro, justo detrás de Elías, manchando sus rodillas de diseñador en el barro. Agarró la mano sucia y ensangrentada del anciano con sus dos manos limpias y cuidadas. «No se vaya», sollozó Roberto, con la cabeza pegada a la mano del anciano. «Por favor, no se vaya. No me deje así. No me deje con esta culpa». Elías se giró lentamente, mirando al hombre arrodillado a sus pies. Su rostro, surcado de arrugas profundas, mostraba una confusión genuina. «Señor», preguntó suavemente, «¿está usted bien?». El silencio del jardín se rompió, no con música, sino con el sonido de la humanidad recuperada. Los invitados comenzaron a acercarse, formando un círculo lento y respetuoso alrededor de los dos hombres. Ya no había risas, ya no había desprecio. Solo había asombro ante la grandeza del espíritu humano que residía en el cuerpo más improbable. Pero lo que nadie sabía, lo que ni siquiera Roberto imaginaba mientras sostenía la mano de su Salvador, era que ese anciano no era un simple vagabundo. Mientras el agua lavaba el barro de las manos de Elías, una cicatriz peculiar en su antebrazo quedó expuesta bajo la luz del sol. Una cicatriz antigua, con forma de quemadura química. Un hombre entre la multitud, un médico anciano y retirado que había sido invitado a la fiesta por compromiso, vio la marca y sus ojos se abrieron de par en par. Se acercó un paso más, entrecerrando los ojos, y de repente el reconocimiento lo golpeó como un rayo. Él sabía quién era ese vagabundo. Y la revelación que estaba a punto de hacer cambiaría el silencio de vergüenza por un estruendo de incredulidad histórica. El héroe anónimo tenía un nombre, y ese nombre pesaba toneladas en la historia olvidada de la ciudad. El doctor Alberto Serrano, un hombre de 70 años, respetado cardiólogo jubilado y figura eminente en la alta sociedad de la ciudad, se abrió paso entre la multitud con una energía que desmentía su edad. Su rostro estaba pálido, sus ojos fijos en el antebrazo expuesto de don Elías, donde el agua del lago había lavado el barro y dejado al descubierto una cicatriz terrible y distintiva, una marca de quemadura profunda, queloide, que serpenteaba desde la muñeca hasta el codo como un mapa de dolor antiguo. Serrano había visto esa cicatriz antes. La había visto hace 30 años, en las portadas de todos los periódicos, en los libros de historia médica, en las leyendas urbanas que se contaban en los pasillos de los hospitales. Pero verla allí, en la piel de un supuesto vagabundo, al que todos habían despreciado, le provocó un cortocircuito mental. Su copa de vino cayó al césped, pero él ni siquiera parpadeó. Llegó hasta donde Roberto seguía arrodillado, apartó suavemente al millonario lloroso y tomó la mano de Elías con una reverencia que rozaba lo religioso. «Déjame ver», susurró Serrano con la voz temblorosa. Elías intentó retirar el brazo, avergonzado de sus marcas, intentando esconder su pasado tanto como su presente. «No es nada, doctor», murmuró el anciano con la voz rota.
Solo una vieja herida de trabajo. Déjeme ir, por favor. Pero Serrano no lo soltó. Pasó su dedo pulgar sobre la piel quemada, confirmando lo imposible. Levantó la vista y miró a los ojos de Elías. Debajo de las cataratas, debajo del cansancio y la suciedad, reconoció la mirada intensa y compasiva que una vez había comandado quirófanos y salvado ciudades. Serrano se puso de pie lentamente, girándose hacia la multitud de invitados que observaban la escena en un silencio confuso. Su rostro se contorsionó en una mueca de indignación y furia contenida. Miró a Roberto, luego miró al guardia de seguridad y finalmente barrió con la mirada a todos los presentes. ¿Ustedes tienen idea de a quién acaban de humillar?, preguntó Serrano, su voz comenzando baja, pero subiendo de tono con cada palabra. ¿Tienen alguna maldita idea de a quién le tiraron whisky en la cara? ¿A quién llamaron basura? Nadie respondió. El viento agitaba las hojas de los árboles, creando un susurro tenso. Roberto, aún en el suelo, levantó la vista, secándose las lágrimas. ¿De qué habla, Alberto? Es solo un vagabundo que salvó a mi hijo. Cállate, ignorante, estalló Serrano, un grito que hizo saltar a todos. Eres un estúpido ignorante, Roberto, tú y todos nosotros. El doctor señaló a Elías, quien permanecía sentado en el césped con la cabeza gacha, como si la revelación de su identidad fuera más dolorosa que los golpes. Este hombre no es un vagabundo, declaró Serrano con voz solemne. Este hombre es el doctor Elías Valdés, el jefe de cirugía del Hospital General durante el gran terremoto del 95. El hombre que fundó la unidad de quemados donde probablemente salvaron la vida de alguno de sus parientes. Un murmullo de incredulidad recorrió el jardín. El nombre Elías Valdés era legendario, un nombre que se estudiaba en las escuelas, un nombre que estaba grabado en una placa de bronce en la entrada del hospital de la ciudad, pero que nadie asociaba con un rostro vivo, y mucho menos con el rostro de un indigente. Se creía que había muerto o desaparecido hace décadas. Serrano continuó, implacable, desenterrando la verdad que la ciudad había olvidado convenientemente. «Miren esta cicatriz», gritó, levantando el brazo débil de Elías para que todos lo vieran. Esta quemadura no se la hizo peleando por una botella de alcohol en la calle. Esta quemadura se la hizo hace 30 años, cuando el ala pediátrica del viejo hospital se incendió después de la explosión de gas. Mientras todos los demás médicos y enfermeras corrían para salvar sus propias vidas, Elías Valdés corrió hacia el fuego. Serrano hizo una pausa, ahogando un sollozo, mientras la memoria colectiva comenzaba a despertar en los invitados más viejos. Él sacó a 12 niños de las llamas esa noche. 12 niños. Entró y salió del infierno una y otra vez hasta que la piel se le derritió en los brazos. Pero lo que ustedes no saben, lo que la gente olvidó. La voz de Serrano se quebró, cargada de una tristeza infinita. Es que mientras él salvaba a los hijos de desconocidos, su propia esposa, Mariana, y su hija de 5 años, quedaron atrapadas en el ascensor del ala norte. Él no pudo llegar a ellas a tiempo porque estaba ocupado salvando a los hijos de otras personas, quizás a los padres de alguno de ustedes. El silencio ahora era absoluto, sepulcral. Las mujeres lloraban tapándose la boca. Los hombres bajaban la cabeza, incapaces de sostener la mirada. La magnitud del sacrificio de Elías cayó sobre ellos como una losa de concreto. Roberto se quedó petrificado. Había llamado viejo inútil al hombre que había sacrificado a su propia familia por el bien común. Había despreciado al santo patrón de la ciudad. Después de esa noche, continuó Serrano, bajando el tono a un susurro doloroso, Elías no pudo volver a operar.
Sus manos estaban demasiado dañadas por el fuego. Pero su corazón estaba aún más roto. Donó todo su dinero, todo, su casa, sus ahorros, su herencia. Lo dio todo para construir el nuevo centro pediátrico, ese hospital de lujo donde tú, Roberto, llevaste a tu hijo cuando nació. Él pagó por eso. Él se quedó sin nada voluntariamente, porque no podía soportar vivir en la riqueza mientras su familia estaba muerta. Desapareció. Se convirtió en un fantasma, y nosotros, la sociedad agradecida, lo olvidamos. Dejamos que el héroe que nos salvó se convirtiera en el viejo loco del que nos burlamos en las fiestas. Serrano soltó el brazo de Elías con delicadeza y se arrodilló frente a él, no como un igual, sino como un discípulo ante un maestro. «Maestro», dijo Serrano, con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas, «pensé que habías muerto. Todos pensamos que habías muerto. Perdónanos, por favor, perdónanos». Elías levantó la vista lentamente. Sus ojos nublados recorrieron los rostros de la multitud. No había ira en ellos. No había resentimiento por el olvido. Solo había una fatiga inmensa. La fatiga de quien ha cargado una cruz demasiado pesada durante demasiado tiempo. Miró su cicatriz, la marca de su sacrificio, y luego miró al pequeño Tomás, que ahora dormía a salvo en los brazos de su madre. «No hay nada que perdonar, Alberto», dijo Elías con su voz ronca y humilde, que resonó más fuerte que cualquier grito. «La vida es lo único que importa. El dinero va y viene. La fama es humo, pero un niño...» Señaló a Tomás con su mano temblorosa. «Un niño es el futuro. Si tuve que perderlo todo, si tuve que aguantar sus insultos hoy, si tuve que vivir en la basura 30 años solo para estar aquí, en este preciso momento, y sacar a ese niño del agua, entonces ha valido la pena. Todo ha valido la pena. Mariana estaría orgullosa». La revelación final no fue solo sobre quién era él, sino sobre qué era él. No era un hombre caído en desgracia, era un hombre que había ascendido a un plano moral que ellos no podían ni comprender. Su pobreza no era un fracaso, era un monumento a su generosidad desmedida. Roberto, escuchando esto, sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. La humillación que había intentado infligir al anciano se había vuelto contra él multiplicada por 1000. Se dio cuenta de que todo su dinero, sus coches y su mansión no valían ni una sola de las cicatrices de Elías. Se arrastró de rodillas hasta los pies del anciano, llorando como un niño, y apoyó la frente en los zapatos rotos y mojados de Elías Valdés. «Soy una basura», sollozó Roberto, golpeando el suelo con el puño. «Yo soy la basura, no usted. Usted es un dios y yo soy nada. Quíteme todo, doctor, quíteme la casa, quíteme el dinero, pero perdóneme. Por favor, dígame que me perdona». Elías miró al hombre destrozado a sus pies. Podría haberlo pateado. Podría haber escupido sobre él como Roberto hizo con su comida. Podría haber exigido venganza, pero los héroes humildes no buscan venganza, buscan redención. Elías puso su mano deformada por el fuego sobre la cabeza de Roberto, en un gesto de absolución que nadie en ese jardín merecía, pero que todos necesitaban desesperadamente. La verdad oculta había salido a la luz. El jardín no pertenecía al hombre que tenía las escrituras de la casa. Pertenecía, por derecho divino y moral, al hombre que lo había regado con su sangre y su sacrificio. Y en ese momento, bajo el sol de la tarde, la jerarquía del mundo se invirtió para siempre. El gesto de don Elías, colocando su mano deformada sobre la cabeza del hombre que lo había humillado, actuó como un catalizador que rompió los diques de contención emocional de todos los presentes. No fue un perdón verbal, fue algo más profundo,
Fue la transmisión de una paz que Roberto no merecía, pero que Elías tenía de sobra. El millonario, sintiendo el tacto áspero y caliente de aquella mano cicatrizada, se derrumbó por completo. Su llanto se convirtió en un aullido de arrepentimiento, un sonido crudo que hizo eco en las paredes de la mansión y en la conciencia de cada invitado. Pero la redención no podía quedarse solo en lágrimas. La justicia poética exigía acción, y lo que sucedió a continuación fue una escena que ningún guionista de Hollywood podría haber inventado con tanta crudeza. Roberto se levantó tambaleándose, con los ojos nublados por las lágrimas, y miró a su alrededor con desesperación. Sus ojos se posaron en la entrada de adoquines, a unos 50 metros de distancia, donde todavía yacían dispersas las latas de aluminio y las botellas de plástico que él mismo había pateado con asco al principio de la tarde. Esas latas eran el sustento de Elías. Eran su trabajo. Eran su dignidad material. Sin decir una palabra, Roberto comenzó a correr hacia ellas. No corría con la arrogancia de un dueño, sino con la urgencia de un sirviente que ha fallado a su amo. Se lanzó al suelo, sin importarle arruinar definitivamente sus pantalones de $3,000, y comenzó a gatear sobre el pavimento caliente. «¡Nadie toque nada!», gritó Roberto a los camareros que intentaban acercarse para ayudar. «¡Yo lo hago! ¡Yo tengo que hacerlo!». Con manos temblorosas, el gran empresario Roberto, el hombre que nunca se ensuciaba las manos, comenzó a recoger una por una las latas de cerveza sucias y pegajosas. Tomó una botella de plástico aplastada y al ver que tenía tierra, hizo algo impensable. Sacó su pañuelo de seda del bolsillo, ese pañuelo con sus iniciales bordadas, y limpió la basura con una delicadeza reverencial, como si estuviera puliendo un diamante. «Perdóneme, doctor, perdóneme», murmuraba compulsivamente mientras metía las latas de nuevo en el costal de Elías. La multitud observaba en silencio, atónito. Ver al hombre más rico del barrio limpiando la basura de un vagabundo con seda fina era la imagen definitiva de la justicia moral. Roberto recogió hasta el último trozo de aluminio, hasta la última tapa de botella, y cargó el costal al hombro. El peso era insignificante físicamente, pero simbólicamente pesaba toneladas. Caminó de regreso hacia donde estaba Elías, con la cabeza baja, y depositó el costal suavemente a los pies del anciano, como quien entrega una ofrenda en un altar. «Aquí está su trabajo, señor», dijo Roberto con la voz quebrada, sin atreverse a mirarlo a los ojos. «Y le juro por la vida de mi hijo, el hijo que usted me devolvió, que nunca más tendrá que recoger una sola lata para sobrevivir. Nunca más». Mientras tanto, el doctor Serrano no había perdido el tiempo. «¡Traigan mantas! ¡Rápido!», ordenó con su voz de mando médico. La reacción de los invitados fue inmediata y conmovedora. Hombres se quitaron sus sacos de cachemira, mujeres se quitaron sus chales de lana importada y corrieron hacia Elías. No les importó que el anciano estuviera cubierto de limo verde y oliera a agua estancada. Lo cubrieron con capas y capas de ropa cara, transformando su figura frágil en una montaña de telas lujosas que intentaban darle el calor que la sociedad le había negado durante años. Elías, abrumado por tanta atención, intentaba negarse. «No, no, van a ensuciar su ropa». «No hace falta», decía tiritando, «pero el amor, cuando despierta de golpe en una multitud culposa, es una fuerza imparable». El guardia de seguridad, aquel gigante que había sido el brazo ejecutor de la injusticia, se acercó lentamente. Se había quitado las gafas oscuras, revelando unos ojos rojos de vergüenza. Sostenía en sus manos una botella de agua mineral fría y un plato de comida intacto que había tomado de la mesa principal.
Se arrodilló junto a Elías, ignorando la mirada reprobatoria de su jefe, y le ofreció el agua con manos temblorosas. «Tome, jefe». «Digo, doctor», tartamudeó el guardia. «Es agua limpia y carne asada. Está suave. Por favor, acéptelo. Si quiere golpearme después, puede hacerlo. Me lo merezco». Elías miró al guardia. Podría haberlo rechazado. Podría haberle recordado cómo lo empujó. Pero Elías sonrió levemente y tomó la botella. Sus manos, aún temblorosas, no podían desenroscar la tapa. El guardia se apresuró a abrirla y ayudó al anciano a beber, sosteniendo la botella como si estuviera alimentando a un pájaro herido. Ese pequeño acto de servicio, de un hombre fuerte sirviendo a uno débil, completó el círculo de redención. Pero la justicia real necesitaba ir más allá del momento emocional. Roberto, recuperando un poco de compostura, se puso de pie y se dirigió a todos los presentes. «Escúchenme bien», dijo, con una voz firme que resonó en todo el jardín. «Hoy hemos presenciado un milagro y un pecado. El milagro fue obra de este hombre. El pecado fue nuestro. Todos nosotros somos cómplices de haber olvidado a nuestros héroes». Se giró hacia Elías. «Doctor Valdés, sé que el dinero no le importa. Sé que usted está por encima de eso. Pero la dignidad sí importa, y a partir de hoy, mi misión en la vida será restaurar la suya». Roberto sacó su teléfono móvil y marcó un número, poniéndolo en altavoz para que todos escucharan. «¿Abogado? Sí, soy Roberto. Escucha bien. Quiero que prepares una escritura de transferencia inmediata. No estoy comprando nada. Estoy regalando. La casa de huéspedes, la que está al final de mi propiedad, la de 2 pisos con jardín propio. Sí, esa. Quiero que esté a nombre de Elías Valdés para mañana a primera hora. Y quiero que transfieras un fondo vitalicio para su manutención. No me importan los impuestos. Hazlo ahora». Colgó y miró a Elías. «No es caridad, doctor. Es el pago de una deuda que nunca podré saldar. Vivirá aquí, junto a nosotros. Mi hijo crecerá viéndolo todos los días y le enseñaré que usted es el abuelo que le salvó la vida. No aceptaré un no por respuesta». Elías, sentado bajo las mantas caras, miró a Roberto. Hubo un silencio largo. El anciano negó suavemente con la cabeza. «Hijo», dijo con voz pausada, «agradezco tu gesto. De verdad lo hago. Pero yo no pertenezco a una mansión. Mis recuerdos, los de Mariana y mi niña, están en mi pequeña casa de madera. Ahí es donde me siento cerca de ellas. Si me sacas de ahí, me matas en vida». Un murmullo de decepción recorrió la multitud, pero Elías levantó la mano. «Pero», continuó, y una chispa de picardía brilló en sus ojos cansados. «Mi techo tiene goteras, y cuando llueve me mojo mucho, y mi colchón... Bueno, mi colchón ya tiene muchos años». Roberto sonrió entre lágrimas, entendiendo el mensaje. Elías no quería ser un trofeo de caridad, quería ser respetado en su propio entorno. «Entendido, doctor», dijo Roberto, riendo y llorando a la vez. «Le juro que para esta noche su casa no tendrá goteras, y tendrá el mejor colchón que el dinero pueda comprar. Y si usted me lo permite, me gustaría invitarlo a cenar a mi mesa todos los domingos, no como un invitado, sino como familia». «Eso», asintió Elías, «eso suena bien. Me gusta la carne asada». La tensión se disipó, reemplazada por una calidez humana genuina. La gente comenzó a aplaudir. No fue un aplauso cortés de etiqueta, fue una ovación cerrada, estruendosa, catártica. La gente lloraba y aplaudía, liberando la tensión de la culpa y celebrando el triunfo de la bondad. El pequeño Tomás, que había estado observando todo desde los brazos de su madre, se soltó y corrió hacia Elías. El niño no entendía de clases sociales, ni de suciedad, ni de dinero.
Solo sabía que ese anciano lo había sacado de la oscuridad. Tomás se lanzó sobre Elías y lo abrazó con fuerza, hundiendo su cara en las mantas prestadas. «Gracias, abuelito», dijo el niño con su voz inocente. Esa palabra, abuelito, fue el sello final de la justicia. Elías cerró los ojos y por primera vez en 30 años, una lágrima de felicidad pura rodó por su mejilla, limpiando el último rastro de hollín y dolor de su rostro. Ya no era el viejo loco, ya no era el fantasma olvidado. Había recuperado su nombre, había recuperado su lugar en el mundo y, lo más importante, había recuperado el amor de una familia, aunque no fuera la suya de sangre. Sin embargo, mientras la fiesta se transformaba en un homenaje improvisado en el exterior de la mansión, algo más grande estaba ocurriendo. Uno de los camareros, conmovido por la historia, había transmitido en vivo la revelación del doctor Serrano por redes sociales. El video, titulado El héroe olvidado, Elías Valdés vive, se había viralizado instantáneamente en los grupos de la ciudad. En cuestión de minutos, miles de personas que recordaban su nombre, antiguos pacientes, padres que habían perdido hijos en el incendio y que sabían de su sacrificio, comenzaron a salir de sus casas. El rumor corrió como pólvora. La gente se dirigía hacia la mansión de los Álamos. No iban a protestar, iban a agradecer. El acto íntimo de redención estaba a punto de convertirse en un fenómeno histórico masivo que sacudiría los cimientos de la ciudad entera. La justicia privada ya estaba hecha, pero la gloria pública estaba llegando en forma de una marea humana que se acercaba a las puertas. El sonido comenzó como un zumbido distante, similar al de un enjambre de abejas acercándose. Pero pronto se transformó en un rugido grave y constante que hizo vibrar las ventanas de cristal blindado de la mansión. Al principio, los invitados pensaron que era una tormenta repentina, pero el cielo seguía despejado, teñido ahora por los tonos naranjas y violetas de un atardecer melancólico. Roberto, con los ojos aún rojos por el llanto, levantó la cabeza y miró hacia la entrada principal. El guardia de seguridad, que había regresado a su puesto tras atender a Elías, corrió de vuelta hacia el jardín con el rostro pálido, pero esta vez no había miedo en sus ojos, sino asombro puro. «Señor», dijo el guardia casi sin aliento, «tienen que ver esto todos». Roberto ayudó a don Elías a ponerse de pie. El anciano, envuelto en mantas de cachemira que valían más que su casa entera, se sentía débil, pero extrañamente ligero, como si el peso de 30 años de amargura se hubiera disuelto en el agua del lago. Apoyado en el brazo del millonario, caminaron lentamente hacia el gran portón de hierro de la entrada, seguidos por la comitiva silenciosa de invitados, el doctor Serrano y la madre de Tomás, que cargaba al niño dormido en su pecho. Al llegar al portón, el guardia presionó el botón de apertura. Los inmensos batientes de metal se abrieron con un gemido hidráulico, revelando una escena que quedaría grabada a fuego en la memoria de la ciudad para siempre. La calle no estaba vacía. La calle había desaparecido. Frente a la mansión, bloqueando el tráfico en ambas direcciones, había una marea humana. Cientos, tal vez miles de personas se habían congregado en cuestión de minutos. No eran curiosos buscando morbo, eran peregrinos de la gratitud. Había ancianos en sillas de ruedas, jóvenes con uniformes de trabajo, madres con bebés, médicos con sus batas blancas que habían salido del hospital cercano al ver el video viral. Todos sostenían algo en sus manos, velas encendidas, flores arrancadas de sus propios jardines, pancartas improvisadas hechas con cartón y marcador. El silencio de aquella multitud era estremecedor. No había gritos, no había empujones, solo un respeto sagrado.
Cuando don Elías apareció en el umbral, iluminado por las luces de seguridad de la mansión y por el resplandor de las 1000 velas, la multitud contuvo la respiración. Alguien, en algún lugar de la masa, comenzó a aplaudir. Fue un aplauso solitario, lento, clap, clap, clap. Luego se unió otro, y otro. Y en segundos el sonido se convirtió en una ovación atronadora, un muro sónico de amor que golpeó a Elías con la fuerza de un abrazo físico. Una mujer de mediana edad, con el rostro marcado por cicatrices antiguas, rompió el cordón de seguridad imaginario y se acercó al portón. Llevaba una foto enmarcada en las manos. «Doctor Valdés», gritó con la voz quebrada. «Usted operó a mi padre gratis cuando nadie más quería tocarlo. Gracias a usted lo tuve 10 años más. Gracias». Un hombre joven, con una prótesis en la pierna, levantó su muleta al aire. «Usted me sacó del incendio, doctor. Yo era el niño de la cama 4. Usted me cargó en su espalda cuando el techo se caía. Pensé que había muerto». Elías miraba las caras, rostros que había olvidado, rostros que se mezclaban en la neblina de su memoria y su dolor, ahora volvían a él llenos de vida. Se dio cuenta, con una sacudida que le recorrió la espina dorsal, que su vida no había sido un desperdicio. La soledad de su choza, el hambre, el frío, todo eso había sido el precio a pagar por este legado. No había perdido a su familia en vano. Había ganado una familia de miles de hijos adoptivos a los que les había regalado un futuro. El doctor Serrano se acercó a su oído. «Mira esto, Elías. Esto es tuyo. Ningún cheque de Roberto puede comprar esto. Esto es inmortalidad». Roberto, viendo la magnitud de lo que ocurría frente a su casa, se sintió finalmente redimido y a la vez insignificante. Entendió que su mansión era solo un escenario prestado para la grandeza de un hombre sin techo. Se giró hacia los camareros y gritó: «Abran todo, saquen la comida, saquen las bebidas, que entre quien quiera entrar». Y por primera vez en la historia de Los Álamos, las rejas se abrieron para el pueblo. La fiesta exclusiva se transformó en una comunión popular. La gente entraba para tocar la mano de Elías, para besar su frente, para dejar flores a sus pies. Elías, agotado, fue sentado en un sillón de terciopelo que sacaron al jardín delantero. Se convirtió en un rey en su trono, recibiendo a su corte. Pero sus ojos buscaban algo más. Buscaban el cielo. El sol terminaba de ponerse, dejando paso a las primeras estrellas. Elías miró hacia arriba, hacia una estrella brillante que parecía parpadear solo para él. «Mariana», susurró con una sonrisa de paz absoluta. «Ya puedes descansar, ya saben quién soy, y el niño está a salvo». El pequeño Tomás se despertó con el ruido. Bajó de los brazos de su madre y caminó hacia Elías entre la multitud que se abría paso para dejarlo pasar. El niño se subió al sillón y se sentó en las rodillas del anciano, ignorando la suciedad que aún quedaba en sus pantalones. Tomás apoyó su cabeza en el pecho de Elías y cerró los ojos, sintiéndose en el lugar más seguro del mundo. Esa imagen, el niño rico y el anciano pobre, el futuro y el pasado, unidos por un lazo de amor indestructible, fue la foto que salió en la portada de todos los periódicos al día siguiente con el titular «El ángel de las manos sucias». La noche cayó sobre la ciudad, pero en ese jardín nunca hubo tanta luz. Roberto cumplió su promesa. Al día siguiente, una cuadrilla de obreros reparó el techo de la choza de Elías, instaló aislamiento térmico, puso muebles nuevos y llenó la despensa con comida para un año. Pero Elías casi nunca estaba solo allí. Su casa se convirtió en un lugar de peregrinación.
Los domingos, como se prometió, un coche de lujo lo recogía para llevarlo a comer carne asada con la familia de Roberto, y cada vez que entraba al restaurante o caminaba por el parque, la gente se ponía de pie. Ya no veían sus zapatos rotos, que ahora eran nuevos, ni su ropa vieja, que ahora era limpia. Veían el aura dorada de un héroe. La historia de Don Elías nos enseña una lección brutal y necesaria. Vivimos en un mundo obsesionado con el envase, donde juzgamos el valor de un ser humano por la marca de su reloj o la limpieza de su camisa. Despreciamos al que parece no tener nada, sin saber que quizás esa persona que ignoramos en la calle carga en sus manos cicatrices de batallas que nosotros no tendríamos el valor de pelear. Roberto aprendió, de la forma más dura posible, que la verdadera nobleza no se hereda ni se compra, se forja en el fuego del sacrificio. Ese día, el viejo loco al que todos gritaron que se alejara, nos demostró que a veces las manos más sucias son las únicas que tienen el alma lo suficientemente limpia para salvarnos. Y mientras el mundo siga girando, la leyenda de Elías Valdés permanecerá como un recordatorio eterno. Nunca mires a nadie por encima del hombro, a menos que sea para ayudarlo a levantarse, porque podrías estar despreciando al ángel que Dios envió para salvar tu vida.